sabrán, nosotros somos la empresa Staffing Personal, una empresa enfocada somos especialistas en recursos humanos con más de 20 años de experiencia, y entre los servicios que tenemos es reclutamiento y selección, maquila de nómina, damos asesoría fiscal, legal, laboral, contable, tenemos también estudios socioeconómicos y, bueno, administración de personal, entre otras soluciones. Pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este webinar, y les voy a pedir, por favor, les voy a explicar qué dinámica vamos a estar llevando. En el lado izquierdo, perdón, superior derecho, tenemos un chat. A través de ese chat ustedes me van a hacer llegar todas sus dudas, y en algún momento de la participación de mi compañera Karina, que ahorita se las voy a presentar, pues yo voy a estar haciendo esas intervenciones para sus dudas y comentarios. Una vez que finalicemos el webinar, pues vamos a tener un pequeño obsequio o regalo para todos los participantes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a Karina García. Ella es parte del equipo de Staffing. Ella es una profesional con más de 8 años de experiencia, psicóloga. Actualmente está certificada por Scrum Master y es instructora formada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, ella le vaya a estar llevando la sesión. Esta sesión dura más o menos entre 1 hora, hora y cuarto, dependiendo también de su participación, que es lo que yo les pediría, que todas sus dudas me las hagan saber mediante el chat. Todos vamos a mantener el micrófono silenciado, por favor, y yo voy a estar anotando todos esos comentarios y se los voy a estar haciendo llegar a Karina. Pues nuevamente bienvenidos, y Cari, te cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Isela. Bienvenidos a todos. Espero que sus familias y ustedes estén bien después del susto que nos dio ayer el temblor en la Ciudad de México. Gracias también por su participación hoy. Desafortunadamente ayer no se pudo llevar a cabo este evento, pero hoy estamos aquí listos para poder compartirles esta información. Gracias a Isela por la presentación, y pues bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar. Espero que todas sus dudas que tengan se las puedan mandar por el chat a Isela. Y les voy a compartir entonces la presentación. Lo que vamos a ver el día de hoy es reclutamiento y selección para pymes. Nos vamos a orientar un poquito en, pues ahorita cómo se dan estos procesos en tiempos de pandemia, que pues bueno, no tiene como para cuándo acabar, y tal vez ya vamos a adoptar este entorno digital que nos obligó a adquirir el COVID-19. En muchos casos tal vez ya se tenga que adaptar, o en muchas empresas hacia finales de año. Todo va a depender de las cosas como vayan surgiendo. Entonces, pues bueno, les recuerdo mi nombre, Karina García, y pues bueno, también cualquier duda, estamos aquí pendientes. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo principal? Pues bueno, queremos brindarles información de valor para su pyme. Si a lo mejor no tienen una pyme, pero ustedes están igual en el área de reclutamiento y todavía tienen algunas dudas sobre los procesos que se llevan a cabo, lo que queremos es decirles cómo realizar un proceso de reclutamiento y selección de forma adecuada, también cómo se crea un perfil de postulación, medios para encontrar el candidato adecuado, cómo realizar una correcta entrevista, cómo también tomar su decisión, pues ya que tienen a la persona, cómo saber si va a ser una persona adecuada para el puesto, y también el expediente, qué tendría que tener el expediente de su futuro empleado, ya para que ustedes lo tengan bien registrado. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los principales errores que llegan a cometer las pymes en reclutamiento y selección. ¿Por qué hablamos en específico de pymes? Porque generalmente las empresas medianas o que son grandes, pues tienen un área de recursos humanos muy bien identificada, muy bien formada, una persona para nómina, otra para reclutamiento, pero para pymes es muy común que una persona funja con varios roles. Entonces, por eso nos estamos enfocando aquí a pymes específicamente, pero les digo, los consejitos, pues bueno, los pueden ocupar otras empresas también. ¿Y cuáles son los principales errores de las pymes entonces en el reclutamiento y selección? No contar con personal calificado. Ese sería un primer error, que ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos.
porque si bien se repiten roles, a lo mejor la persona de administración o contabilidad es quien lleva a cabo el reclutamiento y selección, eso no significa que esta persona no pueda contar con ciertas características o preparación para llevar el reclutamiento y selección de la pyme. Entonces, ese sería un primer error, no tener una persona calificada para esta actividad. El segundo error sería no identificar bien el puesto. Hay ocasiones que, pues justo en las pymes por falta de tiempo, por falta de personal o de organización, no se identifica bien cuál es el puesto que se quiere reclutar, cuáles son las competencias, las habilidades, cuáles van a ser los conocimientos, cuál va a ser su rol dentro de la pyme, y entonces en eso llegan a tener fallas por no haber identificado bien el puesto. No tener un proceso también es otro error, no tener un proceso porque a lo mejor, les digo, no todo va surgiendo en el día, de repente de un día para otro ya necesitamos a una persona más y pues entonces nos vamos adecuando como vayan saliendo las cosas, pero sin tener un proceso bien definido de cómo va a ser el reclutamiento y selección, porque a veces el tiempo es el que define cuándo se necesita una persona, pero a veces no hacerlo de la manera adecuada, pues implica una mayor inversión de tiempo. Entonces, es importante tener un proceso. También es que cuando ya se tiene a la gente, se tomen decisiones malas, ¿no? O sea, si juntamos el no tener una persona calificada, no identificar bien el puesto y no tener un proceso adecuado, entonces la decisión puede ser fatal en el momento de ver quién ingresa a nuestra pyme y quién no. A veces nos dejamos llevar porque el conocido del conocido es quien queremos para el puesto, o un familiar, o porque nos cayó bien, ¿no? Entonces, tenemos que tener pues una serie de elementos para saber cómo vamos a tomar la decisión de si esta persona va a ser la adecuada para entrar a nuestra pyme. Y por último, es que también generalmente el error que cometen muchas de las pymes es no fidelizar. Es decir, ya que ingresó, ya que tuvimos a una persona, ahora ¿cómo vamos a mantenerla, ¿no? ¿Cómo la vamos a hacer sentir a gusto dentro de nuestra pyme? Entonces, bueno, esos son los errores. ¿Cómo podrían corregir esos errores? Es de lo que vamos a hablar acá. Y la primera recomendación es que la persona responsable de recursos humanos, lo ideal sería que tuvieran una persona exclusiva para esta posición, pero no siempre se puede. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Que si una persona va a fungir con dos puestos, es decir, que a la vez va a tener un puesto dentro de la pyme, a lo mejor contabilidad, administración, tesorería, el propio dueño, ¿no? Pero que también la persona que elijan para hacer labores de recursos humanos y específicamente de reclutamiento y selección sea una persona que cubra ciertas características y no la elijan al azar o no la elijan sin ver antes las competencias y si realmente va a poder desarrollar esta actividad de manera adecuada. Además, mi recomendación es que si es una persona que no tiene formación en reclutamiento y selección, pues sí puedan brindarle algún cursito, ¿no? Que vean que esta persona se va a preparar para realizar esta actividad, que es fundamental para la selección y atracción de talento de su pyme. Entonces, ¿qué recomendaciones serían al momento de elegir a esta persona? Es que sea empática, que sea una persona muy empática, que pueda preocuparse de la gente, que sea analítico y se dé tiempo de escuchar a los candidatos. Si de repente a lo mejor elegimos a la persona con menos tiempo, pues entonces no va a tener el tiempo de analizar y mucho menos de escuchar al candidato si realmente va a cubrir o no las características que estamos buscando. Y también tiene que ser una persona objetiva y sin prejuicios, ¿no? Porque si a lo mejor es una persona que se deja llevar mucho por cómo se ve la persona, por si le cae bien la persona, pues tampoco va a saber tomar decisiones en el reclutamiento. De preferencia que sea una persona que tenga experiencia en la toma de decisiones, porque al ser esta persona la responsable de llevar todo el proceso con el candidato, si al final no sabe tomar la decisión, pues no va a poder ser o no va a poder incluir a una persona con las mejores características para la pyme.
También deben buscar una persona que sea muy discreta o bueno, que sepa llevar muy bien la confidencialidad de la información, porque toda la información que se maneja en una entrevista es confidencial. Entonces, a lo mejor en una entrevista el candidato nos revela que es divorciado, que tuvo algunas, pues tiene deficiencias familiares, y después se convierte en nuestro empleado y nosotros como entrevistadores vamos divulgando esa información, no sería lo correcto. Entonces, tiene que ser una persona que mantenga la confidencialidad y también que tenga capacitación en entrevista, psicometría y referencias. Si no tiene esa formación, que puedan brindarle a ustedes un curso, que esta persona pues escuche webinars como este, que lea, que se prepare de manera independiente, pero que sí sepa cuál es una técnica adecuada de entrevista, cómo poder leer una psicometría, cómo poder hacer referencias, y si no cuenta con ello, pues a lo mejor buscar algún aliado estratégico para que realice la psicometría y las referencias. Lo más recomendado es que la psicometría solamente sea analizada por un psicólogo, ¿no? Si esta persona no tiene una formación de psicólogo, va a ser muy difícil que pueda hacer una interpretación adecuada. Y en ese caso mi recomendación sería, pues mejor buscamos un aliado para que realice la psicometría o mejor omitimos ese proceso, ese aspecto dentro de nuestro proceso, porque pues si no va a ser una información que no va a ser analizada de manera adecuada si nuestro responsable no tiene la formación de psicólogo. Entonces, esa sería la primera recomendación para tener a la persona responsable de recursos humanos. Insisto, si es una persona que va a fungir con doble función, tienen que buscar que cubra estas características como mínimo. Y lo segundo sería que puedan identificar bien el puesto. ¿Cómo vamos a identificar bien el puesto? Aparte de tener una descripción de puesto, que ya en un webinar, si algunos estuvieran con nosotros, les hicimos algunos tips para poder realizar una descripción de puesto. Aquí los vamos a repetir un poquito. Lo primero que tendrían que hacer es tener un objetivo. ¿Para qué están buscando este puesto? ¿Qué le van a encargar? ¿Cuál es su objetivo principal dentro de la empresa? Lo siguiente, ¿cuáles son sus funciones? Más allá del objetivo, específicamente, ¿qué funciones va a realizar dentro de nuestra pyme? Si lo queremos a lo mejor para el área administrativa, para el área de ventas, pero tiene que estar muy bien delimitadas sus funciones. Eso determina el éxito de nuestro reclutamiento. Y también las competencias que va a necesitar, ¿no? O sea, si va a realizar ventas, a lo mejor necesitamos que sea un vendedor que sea muy insistente o que tenga mucha tolerancia a la frustración, porque el cliente, los clientes son muy difíciles o son procesos muy tardados de venta, o por el contrario necesitamos que su cierre de venta sea rápido. Entonces necesitamos identificar muy bien qué competencias tiene que tener esta persona para que pueda realizar las funciones y el objetivo de su puesto. También tenemos que identificar cómo lo vamos a evaluar, ¿ok? Ya que va a ingresar, ¿cómo vamos a evaluar que esté cumpliendo con las funciones y los objetivos del puesto? Si realizamos una evaluación de desempeño, si le integramos KPIs o indicadores de desempeño, ¿no? Por ejemplo, en el primer mes tiene que vender, no sé, 400,000 pesos. En el segundo mes tendría que vender 500,000, ¿no? Ese sería un KPI, un indicador de desempeño, o a lo mejor tiempos de entrega, eficiencia en el proceso, satisfacción del cliente. Depende del puesto, el indicador que ustedes le van a dar a su desempeño tendría que ir dentro de la descripción del puesto. Y también tendríamos en este momento, si estamos realizando contrataciones, ¿qué entorno va a tener ante el COVID-19? Es decir, va a ser una persona que va a trabajar desde casa, y si va a trabajar desde casa, ¿cómo lo vamos a estar monitoreando? O si va a trabajar dentro de nuestras oficinas, ¿cómo vamos a proteger a esa persona y a nuestros otros empleados para que pueda realizar un trabajo de manera eficiente, pero con las recomendaciones necesarias que nos está exigiendo el gobierno? También, y esto más que también se podría incluir dentro de la descripción de puesto, pero que es un poquito más para analizar y desmenuzar la información del puesto,
es que en nuestra experiencia, cuando hemos tenido varios clientes, o bueno, uno de nuestros principales clientes que tenemos en Staffing Personal, son pymes justamente, y lo que nos pasa mucho con las pymes es que de repente nos piden puestos híbridos. Entonces, ahorita les explico qué es híbrido, pero ¿qué tendrían que hacer? Validar si el puesto que ustedes están solicitando es un puesto híbrido o es un puesto que va a realizar una sola función. Híbrido me refiero a que están combinando dos puestos, porque es algo que nos pasa mucho en Staffing Personal. Nuestros clientes de repente nos piden un puesto en el que a lo mejor va a hacer labores de contabilidad, pero también tiene que hacer labores de tesorería y de administración. Entonces, estamos combinando 3 puestos en una sola persona. O a lo mejor vamos a requerir un chofer, pero que también a la vez sea repartidor y que a la vez también sea vendedor, ¿no? Entonces, sí está bien, pero hay puestos que a veces son muy específicos para su tipo de pyme. Es decir, no lo van a encontrar con esa experiencia que ustedes quieren. Es decir, que como es híbrido, que tiene varias funciones que responden mucho a las necesidades de su pyme, es difícil que esta persona la podamos encontrar igualita en el mercado de candidatos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Identificar cuáles serían las principales cosas que vamos a buscar en él, desde conocimientos técnicos, experiencia y actividades que haya realizado antes, que sean las principales y a lo mejor ver en cuál las vamos a capacitar porque responde a una necesidad propia de nuestra pyme, ¿no? Y entonces de esa manera hacemos pues establecemos una escala de prioridades de qué es lo que tendría que tener la persona y en qué lo podemos capacitar cuando se trata de un puesto híbrido. Lo siguiente es que si fuera el caso anterior, establecer prioridades, les comentaba en los puestos híbridos, y capacitación. También validar la oferta laboral versus las exigencias del puesto. Nos llega a pasar muchas veces también que justamente para este tipo de puestos que son híbridos, de repente nuestros clientes o las pymes no tienen muy bien identificado cuál es el sueldo del mercado y quieren una persona con mucha experiencia que les venga a resolver muchos problemas, pero sin identificar si su oferta económica está dentro del mercado. Entonces, a veces no lo está y eso dificulta poder encontrar una persona calificada. Entonces, es importante también evaluar si la oferta económica está respondiendo a las necesidades que ustedes están requiriendo para su empresa. Y si no, pues igual ponderar o hacer un balance, ¿no? O sea, si no tengo más presupuesto, pues tengo que buscar una persona con menos experiencia y irla capacitando, ¿no? Y también irla creciendo económicamente. Tienen que tener también, pues bueno, todo esto en un documento, que es la descripción de puesto, para que vayan ustedes ya documentando todo su proceso de recursos humanos. Y dentro de este documento también podrían incluir si va a haber oportunidad de una promoción interna, es decir, que a un año esta persona pueda ocupar otro puesto o pueda tener un crecimiento económico, ¿no? O pueda crecer de manera lateral hacia otro puesto. Es algo que también podrían identificar porque eso les va a ayudar a poder enamorar a sus candidatos para que ellos decidan trabajar con ustedes. En esta época actual, en lo que estamos llamando era digital, en donde lo que ahorita predomina son una serie de generaciones unidas, donde encontramos a los millennials, a los centennials, a los baby boomers, a un montón de generaciones que cada una nos demanda cosas diferentes. Es decir, ahorita la gente ya no se contrata por contratarse, ya la gente busca en cuál es su mejor opción de empresa para contratarse. Entonces, las empresas tienen que irse transformando y ahorita estamos en una era de reclutamiento 4.0, en donde tenemos que posicionar nuestra marca como una marca ideal para que una persona pueda trabajar en ella. Entonces, parte de eso es verificar si vamos a poder ofrecerle algún tipo de crecimiento a nuestros candidatos. ¿Hay algún comentario hasta acá, Isela? ¿Alguna duda? Sí, Carolina Mares
Está preguntando si, por ejemplo, si fuera un puesto híbrido, la oferta económica tiene que ser más elevada que si fuera un puesto normal. ¿Tú qué opinas, Cari? Depende mucho, les digo, para los puestos híbridos, mi recomendación es busquen cuál va a ser la prioridad en ese puesto híbrido, ¿no? ¿Qué le van a dar prioridad? Porque a veces esos puestos híbridos no se encuentran igualitos allá afuera. Entonces, si ustedes pueden hacer esa distinción y darle prioridad, no necesariamente la oferta económica tiene que ser mayor, porque aunque ustedes hagan una oferta mayor, al ser un puesto híbrido, a lo mejor no lo van a encontrar igualito como lo quieren allá afuera, lo van a tener que capacitar. Entonces, podrían establecer prioridades, con base a esa prioridad, ver cómo están los sueldos en el mercado, ofrecer un sueldo similar o un poquito mayor, jugar con las prestaciones que ustedes dan. Y cuando ingrese a la empresa y se vaya haciendo cargo de los demás elementos del puesto, que es híbrido, entonces ahí podrían hacer un ajuste económico y ponerlo dentro de esta promoción interna que ustedes tengan planeada para este empleado, ¿no? Y de esa manera también lo motivan a él a aprender, a quedarse, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Creo que por acá alguien nos regaló una firma, déjenme, déjenme ver si la puedo borrar. Ya, listo. Y bueno, ¿qué es lo que sigue en esto? Ahora, ¿cuál sería nuestro proceso de reclutamiento y selección? ¿No? Tendríamos que buscar un proceso de reclutamiento y selección que para mí, se los comparto a continuación, podría ser el siguiente. Esto, les digo, tenemos que buscar o lo que estamos haciendo es tratar de transmitir la información que no, porque ahorita, que no sea de empresas muy grandes, ¿no? O sea, enfocándolo a pymes, porque ahorita hay muchísimas tendencias, pero que desafortunadamente esas tendencias las pueden cumplir más empresas medianas o empresas grandes, que tienen presupuesto, que tienen un área exclusiva para eso, y que entonces pueden más fácilmente utilizar otras estrategias de atracción, como se denominan ahorita en el reclutamiento 4.0, o cómo hacer un employer branding, es decir, hacer de su marca una marca empleadora, o también lo que estamos nombrando ahorita inbound recruiting, que es todo un proceso de enamorar al candidato, pero que son técnicas mucho más que se requiere tiempo, que se requieren especialistas y que se requiere presupuesto, ¿no? Entonces, sí vamos a incluir unas cositas de esas, pero queremos hacer esto un proceso fácil para ustedes, para que empiecen por lo básico y de ahí ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, lo primero sería tener el perfilamiento. El perfilamiento ya hablamos, es esto de definir bien qué puesto quiero. Lo siguiente sería cómo voy a redactar mi vacante para que sea atractiva. Y lo siguiente, escoger la mejor estrategia de atracción, porque un puesto, depende de qué tipo de puesto sea, requiere una estrategia de atracción diferente. No todos los puestos los podemos encontrar de la misma manera y con las mismas estrategias de atracción. Entonces, dependiendo de qué puesto sea, escoger nuestra mejor estrategia. Después, publicar esta vacante, filtrar a los candidatos. ¿Cómo los vamos a filtrar? ¿Qué implica nuestro proceso de filtro? Porque desde ahí ya nos vamos a ahorrar tiempo y vamos a ser más eficientes en la búsqueda. ¿Cómo vamos a entrevistar? Luego, si vamos a tener proceso de psicometría y estudio socioeconómico, ¿cómo vamos a tomar la decisión? Y por último, fidelizar. Este sería como el proceso que les recomendamos para su pyme. ¿Qué implica el redactar? En la redacción, ya que tenemos bien ubicado nuestro perfil, ya hicimos las limitaciones de él, si va a ser híbrido, vamos a establecer las prioridades, o si no va a ser híbrido, pero ya sabemos bien qué funciones va a realizar, cuál es su objetivo, cuáles son sus indicadores de desempeño. Entonces, tenemos que buscar un nombre atractivo para publicar nuestra vacante. Ahorita, les digo, en esta era digital hay muchos neologismos profesionales. Por ejemplo, si ustedes están buscando un encargado de redes sociales para su pyme,
va a ser mucho más atractivo que lo publiquen como un community manager a que lo publiquen como un encargado de redes sociales. O sea, la gente, los candidatos ya buscan un empleo como community manager y no como encargado de redes sociales. Aunque no lo crean, desde ahí se empiezan a identificar con la empresa y con el puesto, ¿no? O sea, no va a ser atractivo que su puesto sea encargado de redes sociales, pero sí de community manager. Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un neologismo profesional. Otro es que a lo mejor ustedes buscan a alguien para atención a clientes. En lugar de ponerle atención a clientes, le podemos poner customer service, ¿no? Entonces, eso cambia un poquito, le da más altura, más caché a nuestra vacante. Entonces, tienen que buscar un nombre atractivo, que no suene aburrido, que sea, que nos identifique como empresa que está en esta nueva era digital. También tienen que colocar en la redacción, ya que buscaron el nombre, el contexto de la empresa. No pueden engañar a los candidatos, ¿no? Si su empresa es pyme, es muy importante que lo pongan en la publicación, ¿no? Somos una pyme en crecimiento. Ahorita muchos le ponen startups. Muchas empresas utilizan ya startups como parte de esta nueva, pues digamos que moda, ¿no? De llamarlo de alguna manera, pero pues bueno, una startup es algo diferente a una pyme. Entonces, ustedes pueden, si ustedes son pymes, pueden poner nuestra pyme, se dedica a la elaboración de, no sé, de uniformes para empresas, ¿no? Estamos ubicados en tal lugar, tenemos 20 años en el mercado, somos una empresa con valores que respeta donde lo principal es el respeto por nuestros empleados. O sea, poner un contexto de la empresa, que el candidato ya sepa más o menos a qué lugar va a ir y desde ese momento decida si es un lugar en el que le gustaría estar o no, ¿no? Entonces, tiene que ir acompañado de la verdad, pero lo tienen que hacer de una manera atractiva para que la gente quiera estar con ustedes. Lo tercero sería poner cuál va a ser el objetivo del puesto, ¿no? Estamos buscando un community manager para poder realizar una estrategia y presencia de redes sociales de nuestra marca, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser el objetivo. Los requisitos, ¿no? Esta persona tiene que cubrir con escolaridad, licenciatura concluida, experiencia de 2 años, tiene que ser una persona empática, disciplinada, creativa y algún otro que ustedes requieran, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que inclusive buscan que su gente no tenga algún adeudo, por ejemplo. Entonces, ¿no? Que es una persona libre de deudas, o sea, estos otros también lo pueden colocar aquí en los requisitos. Y actividades, ¿no? Dentro de este puesto vas a realizar una estrategia para Facebook, para posicionar nuestra marca en redes sociales, que hablamos de Facebook, de Twitter, para también posicionar nuestra página web. ¿Cuáles van a ser las actividades que va a realizar esta posición? El detalle de sueldo y prestaciones es muy importante porque en muchas ofertas no lleva el sueldo y lo que hace es que entonces mucha gente se va a postular. Pero a la hora de que ustedes estén llamándoles, pues como no vieron el sueldo, a lo mejor no estaba dentro de sus expectativas. Entonces es mucho mejor que ustedes publiquen toda la información y que la persona tenga claridad de a qué vacante se está postulando. Entonces, sueldo, si es un sueldo bruto, es decir, si todavía se le van a descontar impuestos o ya es libre de impuestos, las prestaciones que le van a otorgar, si hay prestaciones superiores, por supuesto, conviene colocarlas para que esta persona sepa que, bueno, va a contar con un paquete adicional, o inclusive también lo que pueden colocar es cosas que ustedes tengan como pyme, ¿no? A lo mejor los viernes salimos a las 3, colóquenlo en su redacción. Tenemos home office un día a la semana, colóquenlo en su redacción, porque todo eso son prestaciones que también suman para que el candidato quiera participar con ustedes, ¿no? Trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 6, todas las cosas positivas que pueda tener su empresa para los empleados, ustedes las pueden colocar aquí en la redacción. Y también tienen que colocar en qué medios van a recibir postulantes, ¿no? Es decir, si
si tienen que mandar su CV, si los van a recibir directamente en sus instalaciones o si los van a recibir directamente por el portal donde están publicando. O sea, ¿cómo puede contactarlos el candidato para que ustedes reciban su CV? Y por supuesto, pues tienen que cuidar la ortografía, ¿no? Tienen que cuidar que tenga una vista la redacción de la vacante. Si le pueden poner algún diseño, mucho mejor, pero si no, pues que tenga información estructurada, que tenga puntos señalando cada uno de estos aspectos, ¿no? Que no sea una vacante así súper cargada de información y que no tenga viñetas, que no tenga puntos, porque eso también dificulta la lectura de un candidato para la vacante. Entonces, esto es en cuanto a la redacción. Creo que hay algunos comentarios, Isela. Sí, de hecho, me está preguntando Alma Delia que, por ejemplo, dentro de los requisitos, ¿cómo se puede manejar la discriminación? Ya que en su empresa, bueno, infiero que requieren únicamente caballeros, cierta altura, etcétera. ¿Eso cómo lo puede manejar? Pues mira, desafortunadamente, Alma, pues sí, no, hay algunos portales incluso que no nos dejan colocar sexo dentro de las postulaciones y sí se considera una discriminación, ¿no? Pero a lo mejor si tú no, ya la altura es algo que solamente vas a poder evaluar hasta entrevista o en un filtro, todavía en la redacción no. Por ejemplo, si tú lo haces dentro de redes sociales, pues todavía como que puedes jugar un poquito más con esta información y sí colocarlo, ¿no? Decir, pues bueno, pero justificarlo, requerimos una persona con una altura de tal, ya que el puesto lo requiere por X cosa, ¿no? O sea, como justificar por qué estás necesitando personas con esa altura. Pero si lo publicas en algunos portales como Computrabajo o como OCC, ya de repente no te permiten poner eso porque te bloquean tu postulación porque ya se considera discriminación. Entonces, yo ese tipo de filtros, yo te aconsejaría que sea justo en el momento del filtro, no en el momento de la postulación, sino en el momento del filtro. Puede ser en el momento de la postulación, pero solamente si va a ser como en redes sociales, ¿no? Te digo, en medios que sean un poquito más informales. Y bueno, aquí comenta Carolina que Facebook te bloquea que redactes o solicites sexo en específico. Bueno, hay diferentes maneras de publicar en Facebook. En Facebook tiene una plataforma específicamente para publicar vacantes. Ahí sí te bloquea. Pero si tú publicas en grupos y lo haces mediante una imagen, ahí no te bloquea, ¿no? Ahí es un poquito jugar con esa información. Depende de qué estrategia tengas, es como lo podrías publicar. Igual ahorita si quieren retomamos ese tema cuando lleguemos al momento de la publicación. Y bueno, tenemos aquí qué estrategia, justo ahora, ¿qué estrategia vamos a ocupar? Ya que redacté, ya que sé cuál es mi puesto, ¿qué estrategia voy a ocupar? Tiene que ser de acuerdo al tipo de puesto. Por ejemplo, me imagino que las personas que nos está comentando Alma en relación a la altura y masculino, me imagino que ha de ser por algo de seguridad, ¿no? Entonces, esos puestos que son operativos, pues podemos escoger una estrategia mucho más enfocada a redes sociales y también a fuentes que inclusive pueden ser no pagadas, ¿no? Como Indeed, que nos va a dar muchísima, pues vamos a tener mucha gente, ¿no? Y inclusive en esta estrategia podemos buscar otras que no son digitales, que sí llegan, todavía se utilizan volantear, postear, ir a mercados, tener un stand dentro del metro, ¿no? Que esta estrategia va a algo que nos la va a definir principalmente, aparte de tener el puesto, la estrategia se va a definir por el presupuesto, porque inclusive podemos tener un anuncio en el periódico que para puestos operativos todavía funciona. En nuestra experiencia funcionan más las redes sociales que los periódicos, o periódicos locales, o el periódico que saca el portal del empleo, ¿no? También puede ser alguna estrategia.
Si requieres una fuerte respuesta, coloca dirección. Es decir, por ejemplo, para puestos administrativos, pues realmente no se requiere una estrategia, una respuesta tan fuerte, porque no queremos recibir muchos candidatos y que después tengamos que filtrar a todas estas personas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podemos poner que envíen su CV a nuestro correo y solamente a esas personas les vamos a dar atención. Pero si requerimos cubrir 20 vacantes o 10 vacantes o 5 vacantes operativas, pues entonces lo que más nos conviene es poner algún teléfono, poner algún WhatsApp y a partir de ahí hacer filtros por WhatsApp, que ahorita igual se los puedo mencionar nada más un poquito cómo se hace. Les decía, de acuerdo al presupuesto, tenemos que seleccionar medios confiables también, ¿no? Para poder publicar nosotros. Por ejemplo, si también lo vamos a hacer en redes sociales desde nuestras cuentas, tenemos que verificar nuestras cuentas porque ya hay muchas personas que se dedican a engañar a la gente robando la identidad de otras empresas y entonces los hacen ir a entrevistas donde les piden dinero y eso pues puede afectar nuestra marca. Podemos también buscar en nuestra estrategia referidos, fuentes locales y lo que les comentaba de Employer Branding. Que el Employer Branding es hacer a nuestra marca empleadora, es decir, subir contenido o hacer un portal específico de nuestra empresa como marca empleadora, en donde aunque no tengamos vacantes aperturadas, la gente ya nos distinga como un centro de trabajo en el cual le gustaría trabajar. Este Employer Branding se hace mediante que nuestros propios empleados sean, pues digamos que sean como emisarios de nuestra marca, que ellos promuevan nuestra marca y mediante una estrategia de marketing. Pero, pues les decía, todo eso requiere presupuesto y requiere personas responsables de hacerlo. Y muchas veces en las pymes es difícil, pero a lo mejor pueden hacerlo, pueden hacerlo no de manera tan formal, pero si ustedes tienen un portal de Facebook o tienen alguna uso de redes sociales en su pyme y de repente ustedes a lo mejor le están dando un beneficio a sus empleados, como, no sé, a lo mejor que les regalaron, ahorita les enviaron algún obsequio en esta pandemia, pues ustedes lo podrían publicar, me podrían decir, empresa X, S.A., siempre comprometidos con sus empleados, decíamos, o sea, algo que se vea que ustedes también están teniendo interés por sus empleados y que lo promuevan como parte de su marca. Creo que hay otros comentarios, Cise. Hasta ahorita, pues no, nada más Almadelia confirmó que sí trabaja en una empresa de seguridad y bueno, ya todo lo que comentaste. Ok, pero entonces seguimos. Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a filtrar? Ya estamos en esta parte de la estrategia, ¿no? Escoger la mejor estrategia de atracción. Luego nos vamos a ir a publicar. La publicación es directamente. O sea, ya que escogí la estrategia, pues publico mi vacante, ¿no? O sea, ya la publico en redes sociales. Les digo, pueden hacer inclusive una imagen atractiva o en el periódico, siempre promocionando su marca. Y ya que hicieron eso, ahora, ¿cómo van a filtrar? ¿No? Puede haber dos maneras de filtrar. Una, cuando ustedes tienen alguna posición administrativa o hacia adelante, posición técnica especializada, pues primero tienen que filtrar el CV antes de citar a los candidatos. Pero si ustedes tienen una vacante operativa, como es el caso de seguridad, pues tienen que filtrar directamente al candidato, ¿no? Ya no llega primero el CV, o porque generalmente son personas que no utilizan CV, a veces utilizan solamente solicitud de empleo y a veces llegan sin eso. Entonces, en el CV, ¿qué pueden ustedes filtrar? Los 3 últimos años de su experiencia para ver si esa experiencia corresponde a lo que ustedes están buscando en el puesto y también si corresponde al tipo de empresas. A lo mejor es una persona que ha trabajado en puras empresas transnacionales y ustedes lo van a invitar a participar en la pyme que tienen y puede ser que no se adapte, ¿no? Porque la cultura es totalmente diferente. Entonces, también pueden ver su estabilidad, si es una persona que está cambiando constantemente, si es una persona administrativa, o técnica y está cambiando cada 6 meses de empleo, ¿no? O estuvo 6 meses, luego 3 meses en otro, luego 1 año, luego 6 meses,
pues nos habla de una persona que va a ser inestable y entonces para un puesto de ese nivel no es algo que estaríamos buscando. Es diferente para los puestos operativos. Tiempos inactivos, ¿no? Pues desde ahí van viendo, a lo mejor en el 2015 puede ser un candidato perfecto porque tiene la experiencia que ustedes buscan, pero su último empleo fue en el 2015 y del 2015 al 2020, ¿qué ha hecho? Entonces, si a lo mejor no está colocando algún puesto o a lo mejor estuvo descansando, no hizo nada, y aunque fue una persona que en su momento hizo las actividades justas que ustedes necesitaban, puede ser que ya no esté actualizado ni acostumbrado al ritmo de trabajo que ustedes le van a exigir. También el tipo de empresas que ya les comentaba, la redacción y los detalles de su CV, ¿no? Si es una persona, desde el CV se puede ver si es una persona que tiene cuidado de los detalles, cómo redacta, ¿no? Si va a ser una persona que se va a orientar a atención a clientes y ustedes ven que en su CV tiene muchas faltas de ortografía, tiene una mala redacción, pues desde ahí se pueden dar cuenta que va a ser una persona que no les va a funcionar. Por otro lado, cuando ya tienen al candidato, ¿no? Entonces, para hacer este filtro, inclusive lo que yo les comentaba, pues es tanto Facebook como WhatsApp tienen autorrespuestas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en la publicación ponen, necesitamos personal para seguridad, ¿no? Y ya cuando ustedes programan un bot para WhatsApp, le pueden poner ahí, ¿eres hombre o mujer? ¿No? Si eres hombre, presiona 1. Entonces ya presionan 1. Si mides más de 1,80, presiona 2. ¿No? Y ya entonces cuando presionan ese 2 quiere decir que son sus principales filtros y que entonces esa persona ya está orientada hacia lo que ustedes necesitan y le pueden mandar la información de dónde se presenta entrevista. Pero si es una persona que va a responder que no mide más de 1,80, entonces le pueden poner, en breve te estaremos hablando, te mantendremos en nuestra cartera de candidatos, ¿no? No lo están discriminando, sino que lo están poniendo ahí como en stand-by para futuras vacantes. Y ahí pueden hacer esos filtros que son muy funcionales para puestos operativos, que en donde requieran ustedes como preguntas muy específicas, ¿no? Entonces, no le tienen que estar hablando a uno por uno, sino que ellos solitos llenan los formularios de filtro en Facebook y en WhatsApp. Y bueno, ya cuando tienen a ustedes al candidato, tienen que elegir las preguntas clave. Estas preguntas clave pues van orientadas también al filtro que hicieron del CV, ¿no? Como pues la experiencia en el último año, a lo mejor en el último empleo no hacía marketing y ustedes estaban buscando un community manager y entonces la pregunta va a ser, generalmente alguien de marketing sabe utilizar o sabe hacer manejo de redes sociales, pero ustedes tendrían que ver pues si es algo que le interesa realizar con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas clave se les generaron a partir de la revisión del CV? También tienen que preguntarle pues sus pretensiones económicas, su disponibilidad. A lo mejor es una persona que está trabajando actualmente y tiene disponibilidad para comenzar un nuevo empleo hasta dentro de un mes y ustedes necesitan esta posición para 15 días, pues va a ser una persona que no les va a funcionar. Otra cosa que ahorita está como muy, se está recomendando preguntar dentro de las entrevistas es ¿qué has hecho durante esta cuarentena? ¿No? ¿Has estado trabajando? Si no trabajaste, ¿te preparaste? ¿Qué has estado haciendo para mantenerte activo? Porque también eso les puede hablar de los intereses que tiene esta persona, si nada más se la pasó viendo tele o si se la pasó con su familia. O sea, eso les puede dar información personal del candidato que se está postulando. Inclusive también en esta llamada que ustedes puedan hacerle al candidato, porque estoy hablando de un filtro telefónico, es si ustedes requieren en esta posición el idioma, pues desde ahí es importante que le hagan preguntas, porque nos ha tocado muchas veces que llega gente a las entrevistas y no sabe inglés, o que es generalmente el idioma que se solicita. Una vez inclusive me pasó que por no hacer este filtro telefónico, llegó una persona en donde le di a leer un texto en inglés y me dijo cosas que nada que ver con el texto. Y era una posición gerencial. A mí me sorprendió y yo no sé esta persona cómo se animó a intentar engañarme de que estaba leyendo el texto en inglés. Entonces,
la gente se arriesga a ir a entrevista aun cuando sabe que no cubre con ciertos requisitos. Y por eso es mejor hacer todo el filtro telefónico de los CVs que nos interesaron en este primer filtro, hacer un filtro telefónico en donde podamos incluir también un filtro del idioma. Inclusive este filtro del idioma lo podemos hacer a través de un video, ¿no? O a lo mejor si esta persona nos interesó, que ya está como ahorita muy adoptada esta práctica de que las personas que nos interesan, y insisto, para puestos administrativos hacia adelante, porque para operativos es más difícil, que nos hagan un video de su experiencia. Entonces, desde ahí ya lo estamos viendo, un video rápido, vemos si nos interesa, vemos si es una persona que se puede adecuar a nuestra empresa. Y les digo, es una práctica muy adoptada, solicitarles un video antes de acudir a la entrevista. Y también, pues, solicitar información adicional, porque si ustedes tienen, por ejemplo, que no aceptan personas con buró de crédito, pues desde este filtro se los tendrían que preguntar y de preferencia, pues, solicitar, ¿no? Que les mande un buró de crédito en donde vean que definitivamente no tiene o tiene un buró sano, porque de verdad la gente intenta, a como dé lugar, posicionarse en una vacante aunque no cubra todos los filtros, ¿no? Inclusive en algunos grupos yo he visto que de recursos humanos, en los que dicen, las mismas personas dicen, ¿qué hago si ya me contrataron para una vacante en donde no cubro todo, ¿no? Pero ya me contrataron? Y entonces digo, pues bueno, para empezar hay que preguntarnos qué tipo de filtro hicieron que están contratando a alguien que no cubría con todo. Tampoco queremos un Dios, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber cosas de nuestro perfil que no va a cubrir, pero tenemos que tener pleno conocimiento de que lo estamos contratando, aunque no sabe utilizar cierta herramienta o aunque no tiene cierto conocimiento técnico, porque sabemos que lo vamos a tener que capacitar en eso, pero lo estamos eligiendo porque posiblemente este candidato tenga otras fortalezas, pero no porque nos esté engañando que sabe hacer todo lo que le dijimos, ¿no? Entonces, esto sería parte del filtro con los candidatos. Y ya en la entrevista, pues también ustedes tienen que preparar su formato de entrevista. Ahorita hay muchos, ustedes si buscan en Google, por ejemplo, pueden ponerle qué preguntas puedo hacer para para evaluar trabajo en equipo, ¿no? Entonces, si ustedes están evaluando el trabajo en equipo o van a evaluar liderazgo, tienen que ver cuáles van a ser esas preguntas clave y no improvisarlas durante la entrevista, ya tenerlas preparadas, tenerlas en un formato. Cuidar sus instalaciones, y hablo de instalaciones, ahorita todo es virtual, ¿no? La mayoría, y mi recomendación es que aunque ustedes estén trabajando, intenten la mayor parte del proceso llevarlo virtual para no exponer a sus candidatos ni a ustedes. Entonces, cuidar que su entorno sea adecuado, que no van a tener distracciones durante la entrevista, porque eso también refleja parte de la cultura que ustedes tienen y el respeto hacia la gente. Y pues parte de la preparación también sería enviar la liga o enviar la dirección, enviarle una dirección formal al candidato, porque todo eso va generando una experiencia ya con la marca. Durante la entrevista, ustedes pueden evaluar puntualidad, si es una persona educada, porque de verdad hay personas que llegan así como ya queriéndose ir, ¿no? Así, todavía ni empezamos, pero ya se quieren ir. Deben generar confianza con la persona, no juzgar sus respuestas, porque si ustedes empiezan a juzgarlo, eso lo va a cohibir. Lanzar las preguntas objetivo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen preguntas técnicas muy focalizadas, pues esas serían sus preguntas objetivo. Y también buscar hacer preguntas abiertas para que la persona tenga un rango más amplio para poder contestarles. Entonces, alguna pregunta, por ejemplo, ¿qué hiciste en tu último empleo? ¿No? O cuéntame alguna situación en la que hayas tenido contacto con un cliente molesto, por ejemplo, ¿no? O sea, son preguntas abiertas. Es muy diferente a que si nosotros le preguntamos, ¿has tenido alguna vez que tratar a un cliente molesto? Porque, pues bueno, ya de entrada la pregunta le puede sugerir una respuesta a nuestro entrevistado. A lo mejor nos va a decir que no, ¿no? Para no exponerse ante esa situación.
Y también podemos ver en la entrevista si va a tener compatibilidad con nosotros, con nuestra pyme e inclusive con el dueño, porque muchas veces en las pymes pasan que los dueños o los jefes son personas que se involucran mucho con los empleados. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor esta persona es muy exigente. A nosotros inclusive nos ha tocado empresas que nos dicen, lo que pasa es que el jefe habla con groserías, ¿no? Así literal, habla con groserías. Pues bueno, eso ya va a ser un indicador también de que va a haber un mal ambiente, pero pues cuando tenemos que contratar no tenemos de otra, ¿no? Es en el ambiente en el que alguien se va a involucrar y en lo que empezamos a cambiar ese entorno, tenemos que ver que la gente que va a ingresar pues sea una persona que no va a tomar ese tipo de situaciones de manera, o sea, que sí las va a tolerar, porque si no lo que van a tener es una rotación inmediata y además estarían llevando engañado al candidato. Lo siguiente en el que pueden abordar en la entrevista son las expectativas, hablarle y saber qué tipo de crecimiento espera, porque generalmente todas las personas esperan algún tipo de crecimiento, ya sea económico o de puesto. ¿Qué expectativas tiene de la empresa? Y ustedes pueden saber si la empresa se las va a dar y si no, cuestionar qué haría esa persona si no recibe lo que está esperando. ¿Qué expectativa tiene de su jefe y qué expectativa económica tiene? Y para finalizar la entrevista, ustedes le pueden dar toda la información de la empresa, le pueden dar también seguimiento al proceso, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si lo van a estar llamando, si le van a estar mandando WhatsApp, si él les tiene que llamar, cómo le van a dar seguimiento, porque es muy importante darle seguimiento a los candidatos para que ellos también tengan una experiencia con nuestra marca. Y finalmente ustedes al finalizar pueden ponerle una prueba técnica. Mi recomendación es que si ustedes tienen una posición en donde los conocimientos técnicos sean muy importantes, tienen que hacer forzosamente una prueba técnica, ya sea escrita, ya sea, pues no sé, si tiene que ver con la elaboración de algún proceso, pues igual ver cómo elabora este proceso, también si va a tener que saber manejar, pues hacerle una prueba de manejo, porque nos ha pasado también que la gente en algunas ocasiones dice que sabe manejar y a veces no tienen ni licencia, ¿no? Entonces, es algo que ustedes tienen que evaluar durante la entrevista. Bueno, aquí terminamos con esto. No sé, ¿hay algún otro comentario? Sí. Almadelia nos está preguntando, bueno, más bien, si como duda o sugerencia que le demos, ella dice que no todos los candidatos luego cuentan para hacer videollamadas y bueno, en la entrevista telefónica pues se carece de gestos y movimientos. Entonces, ¿qué sugerencia le ponemos para evaluar esto? Ok, pues mira, desafortunadamente ahí sí no hay de otra. La verdad es que difícilmente me ha tocado que alguien no tenga una herramienta. Ya la mayoría de la gente tiene WhatsApp y si no tienen WhatsApp ellos, alguien de su familia tiene WhatsApp. Entonces, WhatsApp pues es una herramienta, digámoslo ya, universal, ¿no? O bueno, por lo menos aquí en la cultura mexicana es algo que se utiliza mucho. Y la mayoría tiene, les digo, y si no tienen ellos, a veces sus hijos, sus esposas, alguien en la casa tiene WhatsApp o tiene Facebook, que también ya Facebook tiene esta opción de videollamada. Y entonces pueden pedirle ustedes al empleado o bueno, al candidato que solicite a uno de sus familiares que le preste su WhatsApp, ¿no? Que solicite ayuda. Y eso también les va a hablar del interés que tiene la persona. Pero sí podrían ser esas estrategias para que ustedes agoten los recursos para poder tener una videollamada. Si de plano ya no se puede, pues bueno, entonces tal vez tendríamos que buscar una entrevista presencial para justamente no cometer el error de no tener todo el perfil del candidato, ¿no? Desde sus gestos, como dices, hasta su experiencia. Entonces, pero esa sería ya como agotarla y claro que mandarle un correo con todas las previsiones que tendría que llevar, ¿no? Tendría que ir con cubrebocas, con careta, sin presentar síntomas respiratorios, de algún mal respiratorio. Entonces, tendrías que darle todas las instrucciones, Alba. Entonces, bueno, eso es en relación a la entrevista.
¿Qué pasa con la psicometría y el estudio socioeconómico? Pues bueno, si no cuentan con un psicólogo, como les decía, o persona con alta formación, busquen una empresa de apoyo para aplicar psicometría o estudio socioeconómico. Solo lo puede hacer la psicometría las personas de verdad que son psicólogos, y si no, pueden interpretar de manera inadecuada los resultados. De lo contrario, si ustedes no quieren contratar a una persona o no quieren contratar a una empresa y quieren hacer todo el proceso ustedes, pues enfóquense principalmente en las competencias, pero sí hagan, si no el estudio completo socioeconómico, realicen referencias laborales. Revisen los antecedentes del empleo que tuvo esta persona, por lo menos de los últimos 5 años. Revisen que no esté ocultando información, porque muchos empleados de verdad les llevan referencias de celulares en donde le pidieron al amigo que diera referencias suyas, o les dijeron que trabajaron en una empresa 5 años y resulta que esos 5 años tuvo como 25 empresas en donde laboró. Entonces revisen que no esté ocultando información. Eso lo pueden hacer a través de un estudio socioeconómico. Revisen sus redes sociales, porque luego ahí nos topamos con cada cosa de los candidatos, desde que venden marihuana hasta que están en pandillas. Hay muchas cosas ya en redes sociales que podemos saber de una persona. Y revisen sus documentos personales. Lo que les decía, si ustedes van a necesitar una licencia porque necesitan que esta persona maneje, revisen la licencia, pero verifiquen que esta licencia sea verídica, porque luego la gente falsifica los documentos. También verifiquen que nos ha pasado que en entrevista nos dicen que tienen licenciatura y ya cuando revisamos esa información resulta que no la tienen o que no están titulados. Entonces revisen, ¿no?, que cuenta con el grado de escolaridad que les está pidiendo. Porque eso, más allá de, a lo mejor podríamos ser flexibles y recibir a una persona que no esté titulado, pero el hecho de que nos haya dicho que estaba titulado y que inclusive nos presente un documento falso, pues ya nos habla de que va a ser una persona poco confiable que no nos gustaría tener dentro de nuestra pyme, porque en una pyme la información es muy sensible. Son pocas las pymes que tienen la información y la seguridad suficiente para que la información no salga de la empresa, ¿no? Entonces, una persona con antecedentes en los que ya manipula información, pues corremos un riesgo mayor en nuestra pyme si no contamos con las medidas de seguridad de información para que esta persona pueda hacer mal uso de nuestros documentos, por ejemplo. Creo que hay algunos comentarios. Sí, José Luis nos está preguntando que, bueno, lo que comentaste hace unos minutitos sobre las videollamadas que pueden pedir apoyo a familiares, si dice que no están en la disposición de conseguir algún dispositivo, ¿tú cuál consideras si es viable descartarlo desde ese momento o tú qué opinas o qué sugerencia puedes darle? Ay, lo que pasa es que es bien difícil con las personas. Yo lo que sugeriría es darle una oportunidad, ¿no? Citarlo a entrevista. O sea, sí les tendría que dar un argumento de por qué no puede conseguir. O sea, a lo mejor les está diciendo que nadie de su familia tiene, pues, para una videollamada, o no tiene datos, no tiene internet, tal vez. Y yo creo que esas son justificaciones que sí son, más bien son argumentos justificables, ¿no? Entonces, creo que ante un argumento justificable no deberíamos descartar a un candidato. Si sus argumentos no son justificables y más bien es que le está dando flojera, que no quiere moverse, que lo vemos que ya está, pues sí, con falta de interés en el proceso, pues ahí yo sí sugeriría descártalo, porque si no tiene el interés para eso, mucho menos lo va a tener a lo mejor para ir a entregar documentos, para hacer lo que le corresponde en el puesto, para ir a trabajar, ¿no? Entonces, mucha gente quiere las cosas fáciles y los procesos tampoco son así. Entonces, si sus argumentos son justificables, yo te diría, dale la oportunidad de ir a entrevista y de que se resuelva de otra forma, ¿no? O sea, ir a una entrevista presencial. Si no son justificables, descártalo. No te conviene un candidato así. Ok, creo que ya estamos resolviendo esa duda. Y bueno, ¿cómo pueden tomar? Dime. No, digo que sí, ya son las únicas dudas, que ya estamos sobre tiempo, Cari. Sí, ya estamos por terminar.
Ya nos falta poquito. ¿Qué tendríamos que hacer en una, cómo podríamos tomar la decisión? La decisión, pues, tiene que tener una serie de elementos, lo manejábamos también en otro de nuestros webinars, que lo más recomendable es ponderar. ¿A qué le van a dar más importancia? ¿A la entrevista, a la prueba técnica, a la psicometría, al estudio socioeconómico, a la compatibilidad que tiene con la empresa, o a lo mejor a qué va a sumar esta persona en nuestra empresa, qué sabe que nosotros no sabemos y que nos puede ayudar a crecer como pyme, ¿no? O sea, todos estos elementos les pueden ayudar a tomar una decisión, pero es muy importante que lo ponderen. ¿A qué le van a dar más peso? Porque a lo mejor es una persona que en entrevista, que tuvo una muy mala entrevista, ¿no? Muy, muy mala. Pero en la prueba técnica le fue súper bien, sacó 10, es experto y ustedes es lo que estaban buscando. Entonces, a lo mejor la prueba técnica va a tener un mayor peso en ese puesto que la entrevista, inclusive a lo mejor salió mal en el socioeconómico, pero por ser una persona técnicamente también preparada lo van a contratar. No sería mi sugerencia, pero pues a lo mejor ustedes lo pueden ponderar así, ¿no? La verdad es que ya eso depende de cada una de las empresas. Yo, lo que yo les sugiero es que le den más peso a la entrevista, a la prueba técnica y al estudio socioeconómico, ¿no? O sea, como que ponderen en un punto mayor esos tres elementos, la psicometría, la compatibilidad y qué va a sumar, solo como una parte de apoyo a tomar la decisión, ¿no? Pero estos son elementos que a ustedes les pueden ayudar a tomar una decisión de quién es el mejor candidato. Entonces, a lo mejor en la entrevista, de 10 puntos que estábamos evaluando, él sacó 8 o sacó 7, ¿no? Le fue bien, salió bien en su estudio socioeconómico, salió bien en la prueba técnica, pues entonces es una persona que sí es viable para contratación. A lo mejor no nos va a sumar mucho porque no sabe nada que nosotros no sepamos, por el contrario, lo vamos a tener que capacitar, ¿no? Pero es una persona que va a funcionar en el puesto, ¿no? O sea, el objetivo de este puesto no es que sume algo a la empresa. Entonces, va a hacer bien su trabajo, aunque a lo mejor no va a aportar nuevas ideas, ¿no? Pero no es su objetivo. Entonces, es algo que realmente sería digamos, un extra, ¿no? Pero que no es algo 100% necesario. Y ¿cómo podrían ustedes conformar un expediente? Pues el expediente tendría que ir por su CV o por su solicitud de empleo, sus pruebas psicométricas, sus referencias, los documentos que les entregue, el contrato, su hoja de alta ante el IMSS y pues la firma de los documentos que haga dentro de la empresa. Por ejemplo, el código de conducta, que lo conozca, que lo haya firmado. A lo mejor si ustedes tienen algún reglamento para uso de vestidores, para uso de comedor, ¿no? Todos los documentos que pueden implicar que se le dio la información al empleado de las normas y políticas que hay dentro de nuestra pyme. Entonces, así podrían ustedes conformar su expediente, todo tenerlo en un sobre rotulado o en un folder rotulado, porque también ese expediente, a lo mejor si la persona tiene alguna constancia de algún curso que tuvo, pues lo van incorporando, o a lo mejor tuvieron que ponerle un acta administrativa, pues lo van incorporando, y hay ocasiones que en las pymes luego no hay expedientes, ¿no? Y es muy importante, si esta persona se enferma, si esta persona tiene un accidente, pues en el CV, en la solicitud tenemos los datos de contacto, o sea, tienen, a lo mejor aquí inclusive si lo requieren hacer un estudio médico, pues también tendría que ir dentro de su expediente. Es la ficha, ¿no? La huella que tenemos de nuestro empleado. Y pues por último, fidelizar. Yo les recomiendo que ya que incorporaron a su talento, ahora lo fidelicen, ¿no? Que se quede, ¿cómo logramos que esta persona se quede mucho tiempo con nosotros? Denle un curso de inducción a su empresa, capacítenlo, tengan un programa de capacitación, porque a veces pasa muchas veces que llega la persona y quieren que ya se incorpore sin ni siquiera decirle qué sistema manejan, ¿no? Cómo es la comunicación. No que lo capaciten a lo mejor en cosas técnicas, pero sí en el funcionamiento como tal de su pyme. Entonces, capacítenlos, denle seguridad ahorita, sobre todo en este tiempo de COVID, de que tiene la seguridad de que ustedes tienen todas las medidas implementadas para que esta persona no se vaya a enfermar. Denle feedback,
retroalimentación. Siempre retroalimenten lo de qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué tiene que mejorar. Si hizo algo bien, reconózcanlo. Y pues bueno, beneficios, ¿no? A veces los beneficios no necesariamente tienen que ser prestaciones superiores. Les digo, con que le den a lo mejor un viernes al mes salir temprano, ya es beneficio, ¿no? O si cumple sus indicadores de desempeño, todos los viernes puede salir a las 3 de la tarde, ¿no? Y al siguiente mes, si no los cumple, pues no sale a las 3. Pueden jugar un poco con los beneficios. Y pues bueno, prácticamente con esto estamos terminando. Si hay alguna otra duda nos la pueden indicar. Si no, también los invito a revisar nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y tenemos también un blog dentro de nuestra página que es www.staffingpersonal.com. En estas redes sociales pueden encontrar mucho más información, consejos, pueden encontrar también algunas cápsulas informativas que tenemos, artículos. Entonces, realmente tenemos mucha información alrededor de recursos humanos y de reclutamiento y selección. Y pues también ahí pueden conocer nuestros... Te faltó YouTube, también hay algunas cápsulas que ha subido Cari. Estamos en Staffing Personal, tenemos un canal de YouTube, Staffing Personal, y ahí también tenemos algunas cápsulas. Y pronto vamos a estar subiendo estos webinars que ya dimos. Y pues también en estas páginas pueden ustedes ver cuándo vamos a tener nuestros próximos webinars, qué materiales vamos a estar compartiendo. Nos pueden dejar mensaje, ¿no? Y pues bueno, prácticamente yo con esto termino. No sé si hay alguna duda por parte de las personas que nos acompañaron durante este webinar. Pues hasta ahorita ya ninguna duda o comentario. De hecho, algo que también les quiero comentar es que bueno, nuevamente reiterando la invitación a que visiten nuestras redes sociales. Ahí vienen las fechas de los webinars que son sin costo alguno, eso es súper importante mencionar. Y por su participación en este webinar, como les mencioné al principio, nosotros somos una empresa con más de 20 años de experiencia, somos un centro de desarrollo empresarial en donde la idea, el objetivo es ser su socio estratégico y apoyarlo en cada decisión en temas relacionados en capital humano. En esta ocasión, bueno, el tema fue muy interesante, reclutamiento. Entonces, tenemos una promoción que si en algún momento ustedes quisieran que les apoyemos a encontrar a esa persona adecuada para el puesto que tal vez se les esté dificultando, pues tenemos un descuento especial. Dependiendo del perfil, puede ir desde el 10% hasta el 20%, dependiendo. Y también juntos podemos hacer el perfil para evaluar esas competencias dependiendo de su descripción de puesto. Adicional, también tenemos una promoción de estudios socioeconómicos. A partir de 10 estudios socioeconómicos les podemos regalar 2. Eso es súper importante. Y los invitamos a los webinars, en donde cada webinar vamos a estar dando como una cortesía por darnos un poco de su tiempo. Y si tienen alguna duda, bueno, vamos a estar aquí en el chat checando dudas y comentarios.